Saludos jóvenes, aquí su profesor amigo el señor Ismael González para hablarles sobre los tres componentes más importantes de la computadora, que son el motherboard, el CPU y el RAM o memoria. Aquí, como puede ver, tengo 4 motherboards diferentes y son de diferente época cada uno. Tengo del 94, del 98, de los años 2000 y tengo uno reciente. Y vamos a estar viendo la diferencia entre cada uno de ellos y los puertos tanto externos como las ranuras internas de cada uno de esos motherboards y para qué se utiliza. Este motherboard que ve aquí es un motherboard bastante viejo y como puede ver el puerto externo que contiene es el del teclado. Este es un puerto sumamente viejo, esto ya no se está utilizando, pero es bueno que usted vea de dónde es que salen las cosas. Este motherboard es del 98, que son simplemente unos 4 años de diferencia. Sin embargo, ya podemos ver unos puertos que podemos reconocer el día de hoy, que son los puertos PS2 para el teclado y el mouse o ratón. Tenemos puertos USB, tenemos un puerto paralelo, que era lo que se utilizaba para las impresoras, y tenemos 2 puertos seriales. Como puede ver aquí, tenemos un motherboard de los años 2000, donde tenemos nuevamente los puertos PS2, pero esta vez ya están codificados en colores, donde tenemos el color lila, que es para el teclado, y el color más verdoso para el ratón o mouse. Tenemos nuevamente el puerto paralelo, tenemos un puerto serial, y aquí tenemos nuevamente puerto USB, el puerto de LAN, y más puerto USB, y los puertos para el sonido, el line in y line out. Ya este motherboard que tenemos aquí es mucho más reciente, es de 2010 para acá. Fíjese que no tenemos los puertos PS2, donde tenemos aquí la salida de video. Tenemos puerto USB, debido a que se supone que ahora el teclado y el mouse se dan a través del puerto USB, en adición al puerto de LAN. Y tenemos más canales para sonido, para poder sacar el sonido 5.1. Regresando al motherboard de los años 90, podemos ver los puertos internos. El primero que me gustaría destacar es el del CPU o del procesador. Segundo, me gustaría que vieran que aquí tenemos el BIOS. Y este es uno de los componentes que usted eliminaba o removía utilizando las tenazas. ¿Okay? Encima de él tenemos los puertos o las ranuras ISA, tanto de 16 bits como de 32 bits. Luego encima tenemos aquí las memorias, que son los SDRAM. Y verdaderamente si usted tiene un cliente con este tipo de computadora, usted lo que debe decirle a ese cliente es que la descarte, porque esta es una tecnología sumamente vieja y en años de computación esto es casi una eternidad. Regresando al motherboard del 98, podemos notar que tenemos nuevamente las ranuras ISA y tenemos unas nuevas ranuras que son la del puerto PCI y la del puerto AGP. Fíjense en los colores porque de ahora en adelante todos los puertos PCI van a ser de este color y todas las ranuras de AGP serán de este color. Luego tenemos aquí las ranuras para el RAM o la memoria. Fíjense que en este caso las ranuras tienen unos engranajes o unos clamps con los cuales se van a estar pillando las memorias, y aquí se encuentra el BIOS. Este es el procesador, es un Intel Pentium 3. Estos procesadores, a diferencia de los procesadores anteriores, en vez de ser tipo socket, es tipo slot. ¿Qué significa eso? Que es una ranura donde va el procesador. Regresando al motherboard de los años 2000, podemos ver que tenemos nuevamente los puertos PCI y tenemos el puerto AGP. Regresamos entonces ya a los procesadores del tipo socket y tenemos aquí las memorias que siguen utilizando los clamps para poder entrarlas y sacarlas. Y nuevamente aquí tenemos el BIOS. En el motherboard de los años 2010 para acá podemos ver que este es micro ATX, por eso es el tamaño tan pequeño. Tenemos 2 puertos PCI y ahora tenemos unos puertos nuevos que son los PCI Express, que son los que están reemplazando el puerto AGP. Nuevamente tenemos el procesador que se coloca tipo socket
Y tenemos aquí el banco de memorias, que desde hace un tiempo para acá está dividido en dos porque son dual channel, de manera tal que puede hablar con dos módulos de memoria al mismo tiempo. Y aquí está el BIOS. Aquí tenemos un motherboard mirado desde la parte de atrás, donde podemos ver cada uno de los bus que tiene este motherboard. ¿Y qué es un bus? Un bus es el medio, es el alambre, es el espacio por donde pasa la corriente, que es lo mismo que decir por donde pasa la información, por donde se transmite la información de cada una de las piezas que están conectadas directa o indirectamente al motherboard. Cada una de estas líneas que usted puede ver aquí es un bus de ese motherboard.